Bienvenidos a esta emotiva historia de amor-resistencia y esos dulces momentos entre Hwae-ka y Jung. En una pequeña casa de campo entre las preocupaciones de la vida se encontraron el uno al otro y construyeron un amor sencillo pero profundamente significativo. Desde los tiempos difíciles hasta los momentos tranquilos, ambos han superado juntos todas las adversidades, siendo siempre el apoyo firme del otro. Esta historia no es solo un viaje de amor, sino también un mensaje sobre la conexión, el compartir y la confianza en el futuro. Aunque la vida esté llena de desafíos, su amor siempre será la luz que los guía. Si sientes que esta historia te ha brindado momentos cálidos y conmovedores, no olvides dar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna de las emocionantes historias que vendrán. Gracias por seguirnos y quédate atento a las siguientes partes de este viaje de amor. La pequeña habitación en la casa de campo escondida entre los campos verdes estaba iluminada por la luz temblorosa de una lámpara de aceite que emitía un brillo cálido. La atmósfera tranquila de la noche llenaba el aire, solo interrumpida por el canto de los grillos desde el jardín y el sonido del viento que se colaba por las viejas rendijas de la ventana de madera acariciando la casa rústica. Hwae-ka y Jung se sentaron frente a frente, la luz tenue iluminando sus rostros y creando sombras suaves en las paredes. Esa noche, aunque todo a su alrededor parecía en silencio, sus corazones latían con fuerza como si quisieran absorber esos momentos privados, sumidos en un amor sencillo pero apasionado. ¿Estás cansado, Hwae-ka?, preguntó suavemente, su voz dulce como una ola que acaricia el corazón de Jung. Ella se acercó a él, sus manos acariciando suavemente su brazo, sintiendo el calor que su cuerpo le transmitía. No estoy cansado, solo que las preocupaciones del trabajo me tienen la mente inquieta, respondió Jung con una mirada pensativa. Luego se volvió hacia Hwae-ka, sus ojos llenos de amor y ternura. Pero cuando te miro, olvido todo, todas las preocupaciones de la vida se vuelven pequeñas. Hwae-ka sonrió, sus ojos brillando como estrellas en el cielo nocturno. Levantó una mano y acarició suavemente el cabello de Jung, tan delicada como una brisa ligera. Yo también, Jung. Aunque la vida no sea fácil, momentos como este me hacen sentir inmensamente feliz. Ambos se quedaron en silencio, solo se escuchaba el suave chisporroteo de la lámpara de aceite y sus respiraciones calmadas. Hwae-ka se inclinó ligeramente hacia Jung, apoyando su mejilla en su hombro. Jung no dijo nada, solo sintió el calor de su cuerpo y apoyó su cabeza sobre la suya, disfrutando de la paz que solo el amor puede ofrecer. ¿Sabes?, susurró Jung, su voz suave como el aliento de la noche. Cada vez que miro en tus ojos, siento que he encontrado un lugar de paz en este mundo. Aunque fuera haya dificultades, aunque haya pruebas, mientras esté contigo, siento que todo es superable. Hwae-ka cerró los ojos suavemente, su corazón se detuvo por un latido ante las palabras de Jung. No necesitaba palabras floridas, solo los sentimientos sinceros de él eran suficientes para hacerla sentir plena. Yo también, Jung. Eres la única persona que me hace sentir segura y feliz. Pasó un momento de silencio y luego ninguno de los dos dijo nada más. Todo lo que necesitaban en ese momento era la presencia del otro, la quietud de la noche y el amor reflejado en sus miradas brillantes. La luz de la lámpara parecía desvanecerse, pero el calor de sus corazones seguía iluminando la habitación. Jung abrazó suavemente a Hwae-ka, sus brazos envolviéndola, protegiéndola de todo lo que estaba a su alrededor. Hwae-ka descansó su cabeza en su pecho, sintiendo el latido fuerte y constante de su corazón. Susurró suavemente, siempre estaremos juntos, ¿verdad? Sí, mi amor, siempre estaremos juntos pase lo que pase, respondió Jung, su voz grave como una promesa eterna. Se quedaron allí, el espacio rodeado de una paz absoluta.
Aunque la vida fuera afuera llena de preocupaciones y pruebas en esa habitación entre la suave luz y el frío de la noche, solo se tenían el uno al otro. No necesitaba nada más, solo el amor y esos momentos tranquilos como este. Huai-Ca puso suavemente su mano en la mejilla de Hung, deslizándola suavemente sobre su piel, sintiendo lo suave y cálido de ese hombre al que amaba. Esa noche no había nada más importante que estar juntos, compartiendo los momentos más tranquilos de sus vidas. «Sabes, siempre he soñado con tener una familia como esta», susurró Huai-Ca, sus ojos comenzando a cerrarse. «Una familia simple pero llena de amor». Hung sonrió suavemente, luego le dio un beso en la frente. «Entonces vamos a construirla juntos, Huai-Ca. Vamos a crear un hogar, un lugar donde siempre haya amor, y donde las preocupaciones ya no sean un problema». Ambos se quedaron en silencio un momento, dejando que esas suaves palabras se esparcieran por el aire. Sabían que pase lo que pase, mientras estuvieran juntos, superarían cualquier dificultad. A pesar de las presiones de la vida, mantenían su amor, conservaban su felicidad en esas noches llenas de pasión. Fuera, la luz de la luna iluminaba, creando un brillo tenue sobre la tierra como un testimonio del amor que compartían. En esa pequeña habitación, en medio de la tranquila atmósfera del campo, Huai-Ca y Hung se sumergían en su felicidad. Ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la cercanía. Hung abrazó a Huai-Ca, sintiendo su aliento cálido como una ola que acariciaba su alma. Los brazos de Huai-Ca rodearon su cuerpo, uniéndolos como un hilo invisible que no podía romperse. En la quietud de la noche, sentían que todo el mundo desaparecía, dejando solo a ellos dos, y todo lo demás fuera de esa habitación se volvía insignificante. ¿Crees que siempre seremos tan felices como ahora, Huai-Ca?, preguntó suavemente, sus ojos un poco perdidos, buscando alguna certeza en el corazón de Hung. La pregunta era como una preocupación sin nombre, no una duda sobre el amor, sino el deseo de que estos momentos hermosos nunca se terminaran. Hung permaneció en silencio un momento, luego acarició suavemente su cabello, sintiendo la suavidad de cada hebra. «Creo que nuestro amor nunca cambiará, Huai-Ca. Mientras estemos juntos, sin importar cuántos obstáculos haya, estoy seguro de que lo superaremos todo». Su voz era profunda y segura, lo que tranquilizó a Huai-Ca. «Yo también lo deseo, Hung», susurró Huai-Ca, su voz débil como si estuviera a punto de apagarse. «Solo temo que a veces la vida nos empuje a separarnos. Habrá cosas que no podremos prever y no quiero perderte». Hung la acercó más, dejándola sentir el calor de su cuerpo. «No te preocupes, Huai-Ca. No importa cómo cambie la vida, siempre estaré a tu lado, nunca te dejaré», dijo como si fuera un juramento, una promesa irrompible. Hung no era de hablar mucho, pero cada vez que lo hacía, sus palabras estaban llenas de sinceridad y amor. Huai-Ca sintió cada palabra penetrar en su corazón, calmando las preocupaciones y miedos que había llevado consigo durante tanto tiempo. Cerró suavemente los ojos, relajando su cuerpo en sus brazos, dejándose envolver por la protección de su amor. Era como si todo el mundo desapareciera, quedando solo ellos y esos dulces momentos juntos. De repente, en el silencio, una brisa fría pasó por la ventana, trayendo el aire de la noche. Huai-Ca tembló ligeramente, pero Hung inmediatamente se inclinó. Le dio un beso suave en la frente. Luego se levantó y tomó una manta gruesa para cubrirla. «Déjame cuidar de ti», dijo con una voz cálida y suave. Huai-Ca lo miró, sus ojos brillando de gratitud. «No estoy mal, solo fue un poco de viento». Pero Hung ya había colocado la manta y se sentó a su lado, como queriendo quedarse allí, protegiéndola de todo lo que estaba afuera. Ambos se quedaron en silencio, escuchando el viento y los sonidos de la noche, mientras las luces de la lámpara comenzaban a apagarse. Huai-Ca
Ka miró a Jung, sus ojos no podían evitar detenerse en sus manos. Esos dedos fuertes pero cálidos, las manos que habían estado con ella en tantos momentos difíciles. ¿Recuerdas, Jung, cuando nos conocimos? Tenía tanto miedo de noches como esta de enfrentar cosas que no podía controlar, pero ahora me siento tan afortunada de tenerte a mi lado. Jung sonrió suavemente, su mirada llena de ternura. Yo también. En todos estos días nunca me he arrepentido de mi decisión. Eres una parte importante de mi vida. Yo también, susurró Huayca, su mano apretando la de él como si quisiera aferrarse a cada segundo, a cada momento dulce que habían vivido juntos. Solo deseo que siempre seamos así, que nada cambie. Jung apretó su mano con más fuerza una vez más, reafirmando su amor en su corazón. Te prometo que siempre estaré a tu lado, Huayca. No importa cómo sea la vida, siempre estaremos juntos. Huayca sintió el amor profundo en cada palabra que él dijo y no necesitaba nada más. Con Jung a su lado ya no temía, no le preocupaba lo que el futuro les pudiera deparar. Los dos se quedaron allí de la mano, rodeados solo por la tranquilidad de la noche y un amor que nunca acabaría. Cuando la lámpara de aceite finalmente se apagó, Huayca y Jung seguían juntos. Se acostaron en la oscuridad sin necesidad de decir más palabras. El calor de Jung todavía envolvía a Huayca, haciéndola sentir segura y en paz. Ambos cayeron en un sueño profundo y en sus sueños seguían estando juntos, nunca separados. Aunque la vida tuviera muchos obstáculos, ellos lo superarían siempre que su amor siguiera siendo fuerte como ese. La noche continuó avanzando en el silencio de la casa de campo. La habitación con la lámpara de aceite apagada ahora solo estaba envuelta en la tranquilidad de la oscuridad. Huayca y Jung seguían acostados juntos, el espacio lleno de la calidez del amor que compartían. Huayca sentía algo extraño, como si hubiera vivido toda su vida en los brazos de él. Aunque afuera la vida estuviera llena de dificultades y desafíos, en ese momento todo parecía pequeño. Solo necesitaban estar el uno al otro, solo deseaban compartir momentos dulces como este. Huayca cerró los ojos, pero su mente no dejaba de pensar. Recordaba aquellos tiempos difíciles cuando tuvo que enfrentarse a los retos de la vida. En ese entonces nunca pensó que encontraría a alguien como Jung, alguien que sería un refugio seguro, alguien que siempre estaría a su lado sin importar lo que pasara. Jung, como si sintiera el pesar de Huayca, la acercó suavemente poniendo su mano en su espalda. ¿En qué piensas? Su voz resonó suave y tranquila. Huayca suspiró, no respondió de inmediato. Sabía que lo que pensaba no era fácil de compartir, pero en ese momento sentía la necesidad de hablar. ¿Sabes, Jung? Siempre me preocupa el futuro. La vida aquí no siempre es fácil. ¿Qué haremos si nos enfrentamos a dificultades que no podamos superar? Jung no respondió de inmediato, solo permaneció en silencio escuchando. Entendía las preocupaciones de Huayca. Su vida podría ser simple y tranquila, pero no podían evitar las dificultades. Sin embargo, sabía que podrían superarlas siempre que se tuvieran el uno al otro. «Te entiendo», dijo Jung, su voz tranquila pero llena de determinación. «Nos enfrentaremos a todos los desafíos juntos. No importa cuán difícil sea la vida, siempre encontraremos la forma de superarlo. No tienes que preocuparte, Huayca. Mientras confíes en mí, siempre estaremos juntos». Huayca sintió la firmeza en sus palabras. Sabía que no era solo una promesa vacía, sino una verdad en la que Jung quería que ella creyera. Una sensación de calma se apoderó de ella, pero aún quedaba algo de duda en su mente. «Te creo», susurró Huayca mirando hacia la oscuridad fuera de la ventana. «Pero aún no puedo dejar de pensar en lo que vendrá. Temo no ser lo suficientemente fuerte para enfrentar todo». Jung suavemente apartó un mechón de su cabello de su rostro y le dio un beso en la frente.
Eres más fuerte de lo que piensas. Sé que puedes superar todo. Ya has logrado tantas cosas y sé que seguirás logrando cosas aún más grandes. Huayca sonrió, sus ojos brillando con gratitud. Gracias, Hung. Solo necesito que estés a mi lado, con eso es suficiente. Hung la abrazó con fuerza, sus respiraciones fusionándose. Siempre estaré aquí, Huayca. Todo estará bien, verás. A medida que la noche avanzaba, la habitación seguía envuelta en la calidez de sus cuerpos cercanos. Los pensamientos y preocupaciones de Huayca comenzaban a desvanecerse, sustituidos por una sensación de paz al estar con la persona que amaba. Huayca cerró los ojos, sintiendo la tranquilidad en su corazón, y sintió que no importara lo que sucediera, nunca estaría sola. En el silencio, Hung suspiró suavemente, sus ojos mirando hacia la ventana donde el cielo nocturno era vasto, salpicado de estrellas brillantes. Sabía que el futuro no sería fácil, pero mientras Huayca estuviera a su lado no temía nada. Juntos construirían una vida hermosa sin importar cuán difíciles fueran los desafíos. A su lado, Huayca se sumió lentamente en el sueño, su respiración tranquila como una melodía suave. Hung la miró sintiendo la paz en cada uno de sus latidos y supo que sin importar lo que pasara, la protegería y cuidaría por el resto de su vida. No había nada más importante que su amor. De repente una brisa fría pasó por la rendija de la ventana, haciendo que las cortinas se movieran ligeramente. Pero en esa habitación, entre la tenue luz de la lámpara apagada rodeada por los brazos cálidos de Hung, Huayca ya no sentía frío. Sentía la firmeza de su amor y ese amor la hacía no temer nada. Esta sensación era extraña, pero también maravillosa. En la oscuridad de la noche, entre las preocupaciones y presiones de la vida, su amor seguía siendo fuerte y firme como la luz de la lámpara de aceite iluminando el camino por delante. Nunca se separarían, nunca se rendirían y juntos superarían todo. No importaba cuánto durara la noche, el amor de Huayca y Hung siempre sería la luz que los guiaría. El calor seguía envolviendo la pequeña habitación, pero el ambiente parecía volverse aún más tranquilo. Huayca estaba en los brazos de Hung, su respiración se volvía cada vez más regular, pero Hung no podía librarse de sus pensamientos. La luz de la luna se filtraba por la rendija de la ventana, iluminando su rostro con una luz tenue, creando sombras extrañas en la pared. Los pensamientos y preocupaciones seguían dando vueltas en su cabeza. Hung sabía que el amor era lo más importante, pero la vida nunca es solo amor. La vida sencilla en el campo podía traer paz, pero también estaba llena de desafíos. El cuidado de la familia, mantener una vida plena, las preocupaciones sobre el futuro de Tony, eran cosas con las que Hung y Huayca tenían que lidiar todos los días. Aunque a veces se sentían desequilibrados y cansados, lo que nunca cambiaba era que siempre encontraban paz en momentos simples como este. Hung suspiró suavemente, acariciando el cabello de Huayca. No quería que ella se preocupase por cosas que estaban fuera de su control. Solo quería que ella supiera que en cualquier situación siempre estaría a su lado, protegiéndola, cuidándola. Huayca percibió el cambio en la respiración de Hung. Parecía que él aún no estaba completamente tranquilo, que seguía con algunas preocupaciones en su corazón. Ella se giró suavemente, apartando el cabello de su cara, mirando sus ojos con ternura. ¿En qué estás pensando?, susurró su voz llena de preocupación. Hung miró los profundos ojos de Huayca, sintiendo que todos sus pensamientos se deshacían, sus miedos comenzaban a desvanecerse. No respondió de inmediato, solo sonrió suavemente. Solo estoy pensando en el futuro, en lo que vamos a enfrentar en Tony. Cosas pequeñas pero importantes. Huayca no dijo nada, solo acarició suavemente su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón. Sabía que Hung era un hombre fuerte, pero a veces también tenía preocupaciones que no podía compartir de inmediato. Sonrió y se acercó a su oído. «Superaremos todo.
Tú, yo y Tony construiremos un futuro hermoso. Las palabras de Hoaika fueron como una brisa cálida, haciendo que el corazón de Jung se calmara poco a poco. Tomó su mano con fuerza entrelazando sus dedos y dijo suavemente: «Haré todo lo posible para que tengamos una vida feliz. Nada es más importante que esta familia». Ambos se quedaron en silencio, pero no era el silencio de la distancia, sino el silencio de la comprensión, el de compartir lo que no hacía falta decir. El amor entre ellos, en sus miradas, en cada gesto, era suficiente para llenar todos los rincones de sus corazones. La noche avanzaba, pero en esa pequeña habitación el tiempo parecía detenerse. Hoaika cerró los ojos sintiendo las olas de amor que le llegaban de Jung. Sabía que aunque la vida fuera difícil afuera, en los brazos de él, siempre encontraría paz. Jung la besó suavemente en el cabello y luego susurró: «¿Estás cansada, verdad?». Hoaika no respondió de inmediato, pero su respiración se había vuelto más ligera, como si hubiera encontrado el lugar donde podía descansar. Jung continuó su voz suave y cálida: «Estaré a tu lado pase lo que pase». Hoaika no respondió, pero sentía la sinceridad en cada palabra de Jung. Esas palabras no solo venían del corazón, sino que eran una promesa sobre el futuro, sobre un hogar lleno de amor y protección. Se apoyó en su pecho sintiendo una paz extraña. Aunque afuera el viento seguía soplando y los grillos seguían cantando en la oscuridad en esa habitación, todo se volvía tranquilo. Hoaika y Jung se habían encontrado, habían construido juntos un amor sólido, lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier desafío que la vida les trajera. La sensación de seguridad envolvía a Hoaika. Sonrió suavemente, sonriendo para sí misma, para Jung, para el amor que habían construido. Esa noche no pensarían en las preocupaciones, no en lo que no podían controlar. Solo importaba el amor, solo importaba la presencia del otro en ese momento. Jung abrazó a Hoaika más fuerte, como si quisiera transmitirle todo el calor de su cuerpo. «Te amo», susurró, «y siempre te amaré, Hoaika». Levantó la mirada, sus ojos brillaban llenos de amor. «Yo también te amo, Jung. Siempre estaremos juntos, ¿verdad?». «Sí», respondió Jung, y en ese momento ambos se sumieron en el silencio, pero esta vez fue el silencio de la felicidad. El espacio nocturno se volvió dulce, llenando las preocupaciones con confianza y amor. Sabían que aunque la vida estuviera llena de desafíos, mientras se tuvieran el uno al otro, cualquier dificultad sería solo una pequeña parte del largo camino que recorrerían juntos. Esta sensación cálida y firme les hizo saber que esa noche nunca terminaría rápidamente. La sensación de la noche seguía envolviendo la pequeña habitación, mientras las estrellas brillaban en el cielo, pero en esta casa la única luz era la de la lámpara de aceite que proyectaba sombras tenues en las paredes. Hoaika y Jung yacían en los brazos del otro, respiraciones sincronizadas como una melodía suave. Esa noche no dijeron nada, pero sentían todo sin necesidad de palabras. Hoaika tembló ligeramente por una suave brisa, pero no por el frío. Podía sentir el calor de Jung, sus brazos rodeándola con fuerza, como si quisiera protegerla de todo lo que había afuera. Mientras él estuviera a su lado, sabía que no tenía nada que temer, pero luego una idea cruzó por su mente. «Amor», dijo Hoaika suavemente, su voz cargada de incertidumbre. «Si tuviéramos un hijo, ¿qué haríamos? No sé si seré capaz de cuidar de esta familia». Jung no respondió de inmediato, solo apretó su mano con más fuerza, acercándola más a él. Podía sentir su preocupación, pero sabía que no había razón para temer por algo así. «Hoaika», dijo con una voz profunda y tranquila, «sé que serás capaz. Superaremos todo juntos. Eres una mujer fuerte, puedes cuidar de nuestra familia, puedes hacer todo lo bueno para nuestros hijos. Siempre confiaré en ti». Hoaika permaneció en silencio, sintiendo las palabras de Jung penetrar en su corazón. Sabía que él siempre creía en ella y que su amor era lo más sólido que la fortalecía.
Tengo miedo de no ser suficiente, susurró Hoaika. A veces siento que no voy a poder. Jung le dio un suave beso en la frente susurrando, no te preocupes, Hoaika. Siempre estaré aquí. Haré todo contigo. Somos una familia y esta familia siempre estará unida pase lo que pase. Hoaika levantó la mirada a sus ojos llenos de emoción. No sé qué hacer para agradecerte, susurró. Siempre has estado a mi lado incluso cuando las cosas no fueron fáciles, incluso cuando sentí que no era lo suficientemente buena. Jung sonrió, su sonrisa cálida hizo que el corazón de Hoaika se derretiera. No necesitas agradecerme. Eso es lo que quiero hacer, lo que elijo hacer. Te amo, Hoaika. Y este amor nos ayudará a superar cualquier dificultad. Se quedaron en silencio. Este espacio era solo de ellos, sin el ruido del mundo exterior, solo las respiraciones rítmicas y el amor impregnado en cada momento. Fuera el viento soplaba más fuerte como si quisiera barrer lo viejo y traer un nuevo comienzo. La lluvia comenzó a caer suavemente, las gotas sonaban como susurros delicados en la quietud de la noche. Hoaika escuchó el sonido de la lluvia sintiendo la suavidad de cada gota como una ola cálida que acariciaba su alma. Se apoyó en el pecho de Jung, sintiendo que todas sus preocupaciones eran lavadas por la lluvia ligera y solo quedaba el amor, la paz. «Te amo», susurró Jung en su cabello, su voz suave como un juramento eterno. Hoaika sonrió ligeramente sintiendo el calor llenando su corazón. «Yo también te amo, Jung». La noche avanzaba pero no tenían prisa. Ambos sabían que en ese momento nada era más importante que estar juntos. No importaba lo que el mañana trajera, no importaba cuántos desafíos hubiera afuera, mientras se tuvieran el uno al otro, todo estaría bien. Hoaika apretó la mano de Jung, sintiendo que en su mano encontraba la estabilidad que tanto había necesitado. Jung sonrió mirándola con ojos llenos de amor. «Construiremos todo juntos, Hoaika. Juntos alimentaremos este amor, juntos superaremos cualquier dificultad». Hoaika miró a los ojos de Jung. Luego se apoyó suavemente en su hombro, escuchando el latido de su corazón, como si fuera la mejor melodía que jamás haya escuchado. «No sé cómo será la vida, pero sé que mientras te tenga a ti, nunca volveré a temer». Jung la abrazó con fuerza como si quisiera mantenerla en sus brazos para siempre. «Siempre estaré aquí, Hoaika. Pase lo que pase, siempre seré tu refugio». Ambos no dijeron nada más, solo disfrutaron del sentimiento de paz y calidez en los brazos del otro. La noche seguía avanzando, pero en esa habitación, entre el sonido suave de la lluvia y el viento soplando por la ventana, sabían que su amor sería la luz que los guiaría a través de cualquier tormenta en la vida. El amor no necesita muchas palabras, solo estar juntos, compartir cada pequeño momento. Eso es suficiente. Hoaika y Jung siempre serían así, una familia sencilla pero llena de felicidad, amor y fortaleza. Las preocupaciones y miedos desaparecerían, dejando solo el amor que se tienen el uno al otro, un amor tan fuerte como su propia vida. Ambos se sumergieron en un sueño profundo, en una paz absoluta, sabiendo que pase lo que pase mañana siempre caminarían juntos a través de todo. La sensación de la noche seguía envolviendo la pequeña habitación, mientras las estrellas brillaban en el cielo, pero dentro de la casa, la única luz era la de la lámpara de aceite, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Hoaika y Jung yacían juntos, respirando al mismo ritmo como si fuera una melodía suave. Esa noche no dijeron nada, pero sentían todo sin necesidad de palabras. Hoaika levantó ligeramente la cabeza y miró a Jung con ojos llenos de amor. Podía sentir la firmeza de sus brazos como una muralla que la protegía de las tormentas afuera. Jung la miró a los ojos, reflejando ternura y una leve reflexión. ¿Alguna vez pensaste que la vida sería así? Hoaika susurró, no con duda sino con asombro por todo lo que habían atravesado juntos. Las dificultades y los desafíos que enfrentaron,
parecían ahora irrelevantes, solo quedaban esos momentos sencillos pero llenos de significado. Jung sonrió, sus ojos brillaron al mirarla. Nunca pensé que viviría algo así, pero siempre creí en algo: mientras te tenga a ti, todo estará bien. Huayca se quedó en silencio, sintiendo la firmeza de sus palabras. Él no hablaba mucho, pero cada palabra que decía estaba llena de sinceridad y determinación. Esa era la razón por la que siempre se sentía segura y tranquila a su lado. Cerró los ojos y se dejó envolver por la paz en sus brazos. La oscuridad fuera de la ventana ya no la aterrorizaba, porque sabía que en esa oscuridad había luz, la luz del amor de Jung, el calor de él suficiente para calmar todas las preocupaciones. Una suave brisa pasó por la rendija de la ventana, haciendo que las cortinas se movieran ligeramente. Huayca sintió el cambio en el aire, como si la noche se estuviera transformando, trayendo consigo un nuevo comienzo. Extendió su mano y agarró la de Jung. Él la miró de nuevo, sus ojos llenos de amor y determinación. «Te amo», dijo Jung, su voz profunda resonando en la quietud de la noche. «Siempre te amaré, pase lo que pase. Siempre estaremos juntos». Huayca sonrió, sus ojos brillaron con absoluta confianza. «Yo también te amo, Jung. Creo en nosotros, en nuestro amor». Y en ese momento se sumieron en un silencio, pero no el silencio de la ausencia, sino el silencio de la comprensión, de la conexión profunda. No hacía falta decir nada más. Con solo una mirada, con un apretón de manos, sabían que siempre estarían juntos. La noche siguió avanzando, y Jung suspiró suavemente, como si hubiera aliviado todas sus preocupaciones y presiones. No tenían prisa. En ese momento el tiempo parecía haberse detenido, solo existían ellos y su amor. Una sensación mágica tranquila que habían encontrado después de días llenos de trabajo y preocupaciones diarias. «¿Piensas en el futuro?», Huayca preguntó suavemente, sus ojos llenos de dudas. «No sé a dónde vamos, qué haremos, pero siempre quiero tener un futuro contigo». Jung la miró, sus ojos llenos de ternura. «Pienso mucho en el futuro, pero no tengo miedo, porque sé que pase lo que pase, siempre estaremos juntos. Nuestro futuro no carecerá de amor, de cuidado, ni de momentos dulces como este». Huayca sonrió, una sonrisa pura, como si hubiera encontrado una nueva fe. «Yo también, Jung. Sé que mientras te tenga a ti superaremos todo. Ya no tengo miedo». Ambos se quedaron en silencio, no hacía falta más palabras. Solo estando juntos, cualquier dificultad se volvía más fácil de enfrentar. El amor era lo suficientemente grande para que pudieran afrontar todo. Y así la noche siguió su curso, llevando consigo los pensamientos y sentimientos que ambos tenían. Jung abrazó a Huayca con fuerza sus brazos, como una promesa eterna de que siempre la protegería, siempre la amaría. Huayca no necesitaba nada más. Ya había encontrado todo lo que necesitaba en el amor de Jung. La noche terminó en un silencio absoluto, el silencio de un amor verdadero, donde todas las preocupaciones y miedos se desvanecían. No hacía falta decir más. Ambos ya se entendían, sabían el futuro que construirían juntos. Y en la oscuridad de la noche, su amor seguía brillando como una lámpara que nunca se apaga.